Vamos a ver vesícula biliar. Ver un video de la La vesícula biliar se encuentra en la fosa de la vesícula biliar en la cara visceral del hígado. Esta fosa es poco profunda y se encuentra a unión de los procesos. A ver, ¿por qué es importante conocer la anatomía? La vesícula se encuentra en la cara exterior del hígado. Es un órgano que sirve de depósito a la producción de bilis del hígado. Ahí se concentra la bilis. Pero hay algo importante. Que la vesícula biliar se relaciona con otros órganos anatómicos, como por ejemplo el bulbo duodenal, por ejemplo, parte del colon. Entonces el paciente puede tener un dolor a ese nivel, cuando el problema no es vesicular, no puede ser a nivel de cuerpo. Entonces cuando uno hace un análisis, un estudio de una estructura, siempre hay que ver su relación con los órganos del sitio. Claro, ustedes dirán, pero a mí me solicita un examen de vías biliares. Correcto, está bien, yo quito el protocolo, pero también tengo que estudiar al paciente en conjunto, sus dolores, sus afecciones. Ahora vamos a ver esa relación con el público. Derecha e izquierda del hígado. La vesícula biliar tiene forma de rueda y puede contener hasta 50 mililitros de bilis. El peritoneal rodea completamente el fondo de la vesícula biliar y une su. La vesícula biliar va a depender mucho del biotipo constitucional. Los pacientes ortodóxicos o normales tienen la forma de una pera espiritual. Y acá están sus porciones. Esta porción se le llama fondo. Este es fondo, el cuerpo, y este es el cuello. Acá está el microcista. Su cuello hígado. La característica de la vesícula biliar es un hígado mediante un tejido conectivo de la cápsula fibrosa del hígado. Tiene una longitud de 7 a 10 centímetros. La vesícula biliar tiene tres porciones. Un fondo, que es el extremo ancho y longo que normalmente se proyecta desde el borde inferior del hígado, en el extremo de la vértebra opuesta en la cadera central. El cuerpo es la porción principal que está en contacto con la cara visceral del hígado, incorporando su porción superior del hígado. El cuello, que es el extremo estrecho del usado, Una pregunta, ¿el corazón tiene pulmones? ¿De qué va? Ya pasaron de ya. ¿Cuáles son las principales patologías que se ubican en la vesícula biliar? Litiasis. ¿Cuál? La litiasis. Litiasis. ¿Qué cosa es la litiasis? Formación de Cálculos. Los cálculos son de naturaleza de colesterina. Ese cálculo es de colesterina, al tomar la radiografía es radiolúcida, es decir, en una radiografía simple no se puede ver un cálculo biliar, pero sí se puede ver un cálculo renal, porque está formado de calcio, ¿no? Entonces es radiopaco, sí se puede ver en una radiografía simple. A ver, hay varias patologías de la vesícula biliar que van a salir de la cirugía aplicada. Cálculos. Los cálculos por gravedad se ubican en el fondo, pero a veces cuando se expulsa la bilis, arrastra un cálculo y se puede clavar acá en este conducto que es estrecho y tortuoso, que es el conducto cístico. Aquí se clava todo el conducto, pero también se puede clavar en cualquiera de las porciones que estamos viendo, el pártico derecho, el pártico izquierdo, el pártico primero, conducto primero,
que se botadura a través de la folla de abajo, cae cerca de la segunda porción del útero. Entonces, ahora hay otra cosa. La mucosa, por la presencia de cálculos, se puede inflamar y da lo que se llama la colecistitis. También se puede provocar presencia de aire, aerodilia. La forma de esto es de un conducto cístico. Y el conducto cístico, que tiene una longitud de unos 3 a 4 centímetros, conecta todo de la vesícula biliar con el conducto hepático común. La mucosa del cuello forma una espiral que da un pliegue espiral o algo espiral que mantiene abierto el conducto cístico. El extremo distal del conducto colédoco es cerrado por el efecto del conducto. Esto es importante. La cara interna del conducto cístico está formado por un conjunto de haces lisos llamada válvula de Hexter. Y esta válvula de Hexter es la que evita la progresión del cálculo hacia las otras vías biliares. Se puede clavar una progresión de todo. Esto hablamos de la última. ¿Qué sucede cuando ingerimos una comida rica en grasa? Lo que sucede es de que el estímulo graso a través del sistema nervioso central manda una orden y en el intestino delgado se produce la liberación de una hormona que se llama colecistoquinina. Colecistoquinina. Esta hormona, a través del torrente sanguíneo, va hacia el hígado. Y en el hígado produce una contracción de la vesícula biliar. Y hace de que esa contracción, la bilis que se encuentra almacenada en la vesícula sea expulsada a través de los conductos biliares y desemboque en la segunda porción del duodeno. Cuando desemboca la bilis en la segunda porción del duodeno, ayuda a lubricar los alimentos que pasan por ahí. Prácticamente eso vendría a ser parte de la cirugía biliar. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que tiene cáncer? Por ejemplo, ¿qué pasa? La bilis que sale de la vesícula biliar del estímulo de esta hormona hace de que se puede clavar en cualquiera de las porciones de la vía biliar. Y al quedarse en una porción biliar, por ejemplo, la vesícula expulsa bilis, digamos que se enclava aquí el cálculo. Entonces, la bilis empuja a este cálculo, pero el cálculo no lo deja pasar, entonces se produce el cólico biliar ante un estímulo graso. A un familiar o a alguno de nosotros nos cae mal a veces la comida grasosa, justamente porque puede haber un cálculo. No dejar pasar la bilis se produce el cólico biliar. Para disminuir el dolor se aplica antiespasmódico, como el Tylenol, la prestatina,
¿Qué es lo que es el cuidado adaptativo? Relaja esa musculatura que rodea el calcio, pero una vez que deja de accionar este fármaco, nuevamente vuelve el cuerpo. Entonces, es importante dentro de las vías biliares estudio de la presencia del calcio. Bien. Entonces, acá tenemos hacia el hombro cuadrado en la cara inferior del hígado, la localización de la vesícula biliar. En la vesícula biliar, este es el conducto físico, parte de esta vesícula. Entonces, la vesícula biliar guarda relación con el bulbo duodenal y con esta es la segunda porción del poder, esta es la primera porción del poder. Y también guarda relación, en este caso, acá se equivocaba. Perdón, el modelo descendente está bien, la segunda porción del poder. Ese es el fondo, el cuerpo, el cuello, el cuerpo. Y aquí está la válvula de Cristo. Generalmente la forma es piriforme. En cambio, los pacientes obesos, la vesícula biliar es redondeada. Bien. Hemos hablado de la válvula de Cristo, que se encuentra dentro del conducto cisto. Los conductos biliares intrahepáticos se reúnen en dos grandes conductos, el hepático derecho, y el hepático izquierdo. Bien. Entonces la vesícula biliar, ante el estímulo de la hormona colecistoquinina, expulsa bilis, se contrae y expulsa bilis. Pasa a través del conducto cisto. Pasa por el hepático común y pasa por el conducto colédoco, para hacer una de la segunda porción del duodeno, a través de la ampolla total. La ampolla de Barker, es como esta puerta, es la que va a comunicar el conducto colédoco hacia la segunda porción del duodeno. Pero aquí hay una malla en el esfínter de oro, que prácticamente es el que se relaja para dejar pasar la bilis que viene de la vesícula biliar a través del colédoco. Entonces, aquí tenemos la conducto colédoco, que desemboca en la segunda porción del colédoco. A veces lo hacen justamente con el conducto familiar. Hay varias formas en que puede desembocar. Aquí, antes de entrar a la segunda porción del duodeno, hacia el pancreático y el colédoco. Aquí entra el hematoma descendido. O sea, hay varias presentaciones de cómo desemboca el conducto colédoco en la segunda porción del duodeno. Variantes anatómicas. A ver, recuerden esto lo que les voy a decir. El secreto en el diagnóstico. Las condiciones radiográficas o métodos radiográficos no están solamente en función de la solicitud radiográfica, no están en función del problema clínico. Una persona se cae sobre su muñeca con la palma abierta, probablemente ustedes machetan la tabacera anatómica, hay un problema en el conducto del espacio. Me han pedido una cuestión. Entonces ustedes no, ya cumplí, ya le tomé la muñeca, no, el problema es escapoides. Entonces el problema clínico me orienta en condiciones debo realizar. Igual sucede en los órganos, como la vesícula biliar, presencia
presencia de litiasis, presencia de procesos inflamatorios que tengan bronquitis, aerolínea, el tumor, todos estos problemas clínicos son estudiados por el diagnóstico con imágenes a través del radiodiagnóstico, a través de la tomografía, la resonancia nuclear y la presión nuclear. Pero vamos a enfocarnos a la radiodiagnóstico. Métodos y procedimientos radiográficos en el estudio de la vesícula y la actividad nuclear. Lo primero, radiografía simple. Después había lo que se llamaba la colestografía oral, la colangografía operatoria, la colangografía postoperatoria, la colangografía contraindológica y la colangografía de todo el anticuerpo. Esta es la radiografía simple. Cuando un paciente viene con dolor en el segundo de leche, náusea, vómitos, necesita una radiografía de forma simple. ¿Lo cual se entiende? Los cálculos se ven en una radiografía simple. El 90% de cálculos en las vías biliares es radiolúcido. Es radiolúcido. Es decir, es una imagen radiotransparente. Por lo tanto, la radiación no va a atravesar fácilmente, no va a haber color, no se va a ver. Pero, si está cubierto por ácido cálcico, se ve como un anillo, por fuera radiopaco y por dentro radiolúcido. Entonces, por eso se toman las radiografías simples, buscando un cálculo mixto, esté formado por proteína central y esté cubierto por fibrinosidad de calcio. Ahora, en la parte simple vamos a ver litiasis, las llamadas polilitiasis, vesículas de porcelana, vesículas de calcio, vesículas de carne, polilitiasis inflamatoria, vesículas de leucemia. Todo eso se puede ver en una radiografía simple. Entonces, la colesterina le da una imagen radiolúcida del calcio. En cambio, el pirulinato cálcico es radiopático. Por eso, con una radiografía simple, como en este caso, yo puedo ver el calcio, porque es mixto. Por dentro, radiolúcido, colesterina. Por fuera, pirulinato cálcico. Acá se ven los cálculos. 1, 2, 3, 4, 5. En la radiografía simple. Se puede distinguir en una radiografía simple el conjunto derecho, cálculos mixtos. Ese es el otro hallazgo que hay. ¿Qué estamos viendo ahí? A ver, semiología, ya está en el lugar. Ya saben lo que es una pilometría. Una insuficiencia renal, una hematoxosis, una rigidez pilomedular. Bueno, ¿qué ven ahí? ¿Ya pasaron un nivel? ¿Qué ven ahí? Comando derecho. Hígado, la vesícula biliar. La vesícula biliar se ve. Porque me tomo una radiografía y puedo ver la vesícula biliar. No se ve. Es una llamada vesícula de porcelana. Para clasificar antiguamente la vesícula se empleaba un medio de contraste que ingresaba por vía oral. Pero al momento de tomar una radiografía de cualquier persona, pueden haber dos cosas. Creo que voy a asistir a la clase de dos cosas. En el colegio derecho. Uno. Dice el espíritu.
y el otro la vesícula que asemeja una vesícula. Justamente, ¿por qué? Porque las paredes de la vesícula están enfermas. Dan la apariencia a través de esa calcificación poder observar la vesícula. Pero es una vesícula que tiene problemas inflamatorios. Esta es la vesícula de porcelana. Es un paciente que no se le va a encontrar, es un hallazgo. Entonces, cuando se alinean, se juntan varios cálculos dentro de la vesícula, da la apariencia de ese hemato parecida a la marca del auto que le llaman el ciclo de Mercedes. Y esto viene a ser el afinamiento de los cálculos con la forma. En tomografía también se ve ciclo de Mercedes. Colecistitis enfisемatoria. La acumulación de tejido inflamatorio de la mucosa de la vesícula hace que no solamente se segregue el pus, sino también aire. Entonces se forma la llamada colecistitis enfisematoria. ¿Cómo la detecto? ¿Cómo detecto una colecistitis enfisematoria? Ahí lo están viendo. Llamo a los profesores de investigación. A ver, la colecistitis enfisematoria. Ahí, la vesícula es compleja. La vesícula está por acá y se cae. Pero ese tiene nivel. Se detecta mejor si me pide una radiografía simple. Entonces tenemos cálculos mixtos, generalmente se ven a los ciclos, a la vesícula de porcelana. La vesícula de porcelana no significa si se toma echado o se toma de peso. A ver, en cambio, la colecistitis enfisematosa, en la que se va a encontrar nivel aéreo, hay que tomar radiografías que evite distorsión. Aquí está la sistema de y acá está el nivel. Ya tomaron el punto lateral por medio central. Bien. Imagínense, año 1979, ya fue ingresado. ¿Cuál es el principal problema de los estudiantes? Todos quieren ingresar. ¿Cuál es? La válvula de Hessel que impide que ustedes progresen. ¿Cuál es? Los cursos se pasan, se pasa. La teoría, la práctica, se extiende. El problema es tesis. Las tesis. La famosa tesis. Cuando yo era el delegado de promoción para egresar, digo antes los procesos de amargos demoraban. Por ejemplo, yo debía haber salido en 77, fíjese, en 79. Aparte que nos quedamos porque abrimos radiología. Yo fui como delegado a hablar con el coordinador de mujeres me fui al hospital neoplásicas, porque él trabajaba ahí. Y antes neoplásicas quedaba frente al hospital Loaiza, porque es ahora San Bartolomé. Entonces le digo, doctor, vengo para ver cómo va a ser para obtener el examen de grado. Entonces me dice, es sencillo, me dice, ¿usted cómo es el examen? No, ustedes vienen acá al hospital y me van a tomar una radiografía. Entonces le digo, no, doctor, los factores son diferentes. ¿A qué le ponen los factores? No es lo mismo el factor del 2 de mayo, el factor de plástica, le decía. No, nada de eso. Por ejemplo, una radiografía de columna.
tú no me la vas a tomar de entrada, ¿no? Y yo le dije, sí se puede. Ahí comenzó, sí se puede hacer. Nos han enseñado que todo tiene que ser así. Claro, es normal, ¿por qué? Porque hay, de acuerdo a la ley de la formación de la imagen radiográfica, la estructura que quiero radiografiar tiene que estar lo más cerca al receptor de imagen, porque si no se va a magnificar, ¿no? Si lo hago así, se va a magnificar. Pero aquí aprovecho, la incidencia, el antivergente pasa por los espacios intervertebrales. La PA es para evaluar y estudiar mejor los espacios intervertebrales, ¿no? En el caso del pensamiento. Acá no vamos a la mano. Entonces, eso se lo dije. Bueno, entonces yo hice mi trabajo de investigación en conocimiento y hacía cosas que no estaban hasta el motivo. Bueno, la cromatografía oral era un método de exploración radiográfica que permitía evaluar la capacidad de concentración del contraste que tenía la vesícula y también la capacidad de expresión. Esta era la cromatografía oral. Era necesario que el paciente previamente, la noche anterior, tomara las cápsulas de viroxina. Podía orar 10 minutos, una por menos de 6 cápsulas. Al día siguiente, llegaba al servicio de radiología, se le tomaba la radiografía de segundo vez y ahí estaba la vesícula. Eso era la cromatografía oral. La principal contraindicación era la ictericia y el problema de tiroides, que podía competir para atraer el contraste iodado. La otra de la hipersensibilidad. Entonces, este era el virotin, ahí está. Ahora, el virotin desapareció del mercado del año 80 y apareció la famosa colangiotenona. Antes este virotin costaría alrededor de 30 soles. Ahora imagínense una colangioresonancia con un curso alrededor de 400 soles. Hay algo que no ha cambiado en la colesterología oral, nada ha cambiado. Esta es la posición de la vesícula biliar. El paciente está en el punto oriental. A nivel de dorsal 12, los pacientes obesos. En la N3, la posición de la N3 de los pacientes normales o crónicos. Y los pacientes longinos, blancos, altos, generalmente a nivel de la lumbar. Esta es la posición. Era, en este caso, era una vesícula del círculo izquierdo, levantaba el lado derecho. Acá está la vesícula opacificada en el contraste ciudadano y aquí está ubicada. Aquí yo utilizaba la compresión, comprimía para ver en profundidad la justicia del campo. Se refiere de aquí o de punto local por el horizontal para ver el famoso brazo inicial. Bien, la colesterología ahora tenía dos fases. La primera fase era de concentración del contraste con la vesícula biliar que permitía evaluar la morfología y también el interior de la vesícula biliar. Y la otra fase era la fase de contracción. Una vez que pasaba la primera fase, al paciente se le decía que vaya a una comida gasosa. Muchos pacientes comieron, me acuerdo que yo hice mis prácticas en el Barrio 8 de San Marcos, del Hospital Oeste. Todos venían con su desayuno. Y a veces provocaba uno, ¿no? Venía con su leche, su pan con huevo. Y varios pacientes iban con cólicos. ¿Por qué? Porque el cálculo salía con la vida, se enclavaba y producía el cólico. Bueno, yo no era tanto así. Yo decía,
es la primera fase, esta es la segunda. ¿Cómo se contrae la vesícula? Bueno, normalmente yo hacía ahorrar al paciente. Yo no le decía que traiga su leche, voy al restaurante. Una barra de chocolate a su día. No, con eso evaluaba la capacidad de contracción. Pero, investigando, porque esa era parte de la investigación, era activar el sistema vago. Una vez que yo tenía hecho la primera fase, yo no le daba comida grasosa. ¿Qué les he dicho? ¿Cuál es el secreto del programa? ¿Qué les he dicho? Es la psicología. Entonces yo, con cada paciente echado, estaba con mi endoscopía, y le decía al paciente qué comida le gusta. Le gusta el pollo, le gusta el caldo de chancho, el caldo de lechón, y hablaba de todo eso. Y estaba viendo cómo la vesícula se contraía, y aparte de eso yo podía ver parte del cístico y del ocurrido. Y podía reemplazar una colágena, la hacía misma, que era tóxica. Yo recuerdo que le mostraba eso a mi jefe de departamento, y él no me creía que yo había hecho vesícula. No, me le daba comida. No, estaba trabajando en eso. Bueno, hasta que regresé, pues, y bueno. Se acabó el contraste, ya pasé el tiempo, estaba mucho tiempo. Y bueno, esta era la fase de contracción, que llamábamos post-coides, que llamábamos la fase de contracción. Concentración y contracción. Aquí se contrae. Bien. A ver. La vesícula biliar tiene un problema. ¿Qué pasa cuando no se contrae la vesícula biliar? Pues la realidad es que nosotros porque ya pasaron biliar, o sea, ya pasaron. Se llama criollamente, cuando no se contrae la vesícula por alguna enfermedad, vesícula perezosa. Y en terminología, en medicina se llama disquinesia biliar. El bidotín, mejor dicho, la colecistografía oral, permitía ver la concentración de contraste y evaluar si esa vesícula se contraía o no. Hecho que no lo hace ninguno de los procedimientos actuales. No lo hace ni la colana, ni la resonancia, ni la tomo. Porque ya decimos que no. Pero, ¿han escuchado lo que les digo? No. Ya les he dado la clave para una investigación. Ustedes no lo hacen así cuando lo entienden. No lo hace ninguno. ¿Quién estudia la vesícula biliar actualmente? Con problemas tumorales la tomo, pero la que está bien regular es hormonales. ¿Qué tal si no tengo el sistema nervioso y activo el vago y comienzo a hablar como yo hacía? Ya no tengo el bidotín, pero puedo activar internamente, estimulando el sistema nervioso y ver la capacidad de contracción que puede tener. Bueno, es un decir. Yo no he estado en resonancia, pero voy a hacer eso. Antes yo lo hacía, entonces. Bueno. Bien, esta es la primera fase. Vean la diferencia, vean esto. Después le damos una comida grasosa, no se contraía, vean. Esto es una vesícula perezosa. Primera fase, segunda fase. No se ha contraído la vesícula biliar. No se ha contraído la vesícula. Casi tiene el mismo tamaño. Yo que estoy muy graso, no se contrae. Entonces hay lo que se llama disquinesia biliar. Claro, esta es una vesícula bien contraída. ¿Por qué está contraída? Porque es posaduritis. Se ve parte del la vesícula podría contraerse en las otras partes.
Acá, por ejemplo, el tecnólogo médico tiene que evaluar bien, que vean. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Con el contraste, yo podía ver los cálculos con el contraste de los cálculos. Me daba la primera de la cosa, la vesícula se achicaba bien, pero ¿qué pasaba con los cálculos? Si eran pequeñitos, se podían atascar acá en el contraste. Pero como son grandes, se quedaban, no pasaba. De todas maneras, había peligro. Si ninguno encontraba cálculos, el examen quedaba ahí, porque podíamos, al administrar la comida, poder enclavar y producir un código blanco. Esta se ha movido en parte. Esta paciente no me olvido, pero eso la recuerdo. Era una señora de edad, de esas gorditas, bien gorditas, era la vesícula, tiende a la horizontalidad. Se proyecta a nivel de los saltos y va a estar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué desapareció del mercado de los niños? Si era económico, le permitió estudiar la vesícula biliar. Ahora solamente queda la comarca, pero es una cosa que cuesta más allá de 400 millones. Cuando es que sabe, pero no se gustaría resolver las cosas. No sé cuál es el motivo, porque si no había reacciones alérgicas, no había estadísticas de la vez. Así que desapareció. Este era otro contraste, se llamaba episcopía. Este era un contraste rodado, pero era gramos molar, era muy tóxico. Todo paciente el contraste ingresaba por ciento venoso y permitía estudiar las vías biliares. Entonces antes había lo que se llamaba la coronografía intravenosa. Había, divulgando en global. Entonces esto provocaba reacciones alérgicas en el paciente. Todo paciente al cual se le hacía la coronografía médica, todo paciente que era emergente, salía en camilla, imagínense, el paciente esperando afuera y adentro salía la camilla con el paciente. ¿Qué pensarían los demás pacientes esperados? Que yo tenía mi interno acá acostado, mi interno centro humano. ¿Qué le decía? A ver, interno, toxicidad, acá en el bolsillo tienes que tener una jeringa de 5, tienes que tener corticoides a la mano, porque el paciente se choca. Pero conmigo no pasaba eso, para los niños había una sensación de náusea, pero nada más. ¿Qué empleaba? La psicología, hablaba con el paciente. Todo paciente al cual se le administra un contraste, menos que sea estómago, se le tiene que hablar para que él se olvide de lo que se está haciendo. Porque si el paciente es nervioso, se puede chocar. Así el contraste sea enojo, se choca. Más aún si está nervioso. Entonces, esto no me pasaba a mí. La coronografía intravenosa desapareció prácticamente junto con la colesterolografía oral, pero esta sí está en boga. Se llama coronografía operatoria. La coronografía operatoria es un método de exploración radiográfica de la vesícula y de las vías biliares que se realizan en actos quirúrgicos, en sala de operaciones. ¿Y qué permite evaluar? Cuando está tratando, extirpa la vesícula, eso se llama colecistectomía, retira, y a veces al sacar puede generar cálculos a través del cístico y enclavarse en la vía biliar. Entonces, la coronografía operatoria, después de extirpar la vesícula, sirve como un instrumento que permite poder evaluar presencia de cálculos residuales y evaluar el estado de relajación del esfínter de Oddi. Ya les he dicho que el contraste, a ver, zoidos hepáticos,
derecho, izquierdo, común y colédoco. El colédoco, el contraste debe entrar ¿a dónde debe entrar? Al duodeno, eso es normal. Pero ¿qué pasa si no pasa al duodeno? Si no pasa al duodeno, sucede dos cosas. Semiológicamente, ¿qué pasa? Semiológicamente. Y el profesor se le habla de la producción. Le habla pura semiología. Lo lleva a la estatosis. Bueno, puede suceder dos cosas. Que el colédoco, el cual va a desembocar a la segunda porción del duodeno, a ver, el colédoco que va a desembocar al duodeno, puede suceder dos cosas. Que exista un proceso inflamatorio que amenaza el extremo distal del colédoco, o lo otro es que hay un cálculo que no deja pasar el contraste al duodeno. ¿Cómo evalúo yo? Ya me han visto en el hospital, una colangiografía, la otra postoperatoria. ¿Cómo puedo evaluar? ¿Cómo evalúo un reflujo gastroesofágico? Balsando. ¿Cuál es el primer requisito? Antes de la posición, de la proyección. Que ya no le contraste. Que no haya contraste en el esófago. ¿Cómo voy a evaluar que algo regresa? Si ya tengo contraste aquí, me da una imagen falsa. Entonces lo primero que hago al término de un estudio de esófago para evaluar reflujo, señor, tome agua, para que el agua me limpie todo el contraste residual que pueda haber quedado en el esófago. Lo chequeo, tomo una radiografía, ya, no hay contraste, ahora sí. Valsalva, lo he hecho en la mesa, puje, todo, y veo si hay retorno o no. Pero ¿qué pasa aquí? Si el contraste no ha llegado al duodeno, no me ha pintado el duodeno, o uno, he realizado la exposición muy temprana y lo que queda es tomar a los 2 minutos una segunda exposición para ver que el contraste se haya evacuado al duodeno. Porque si no se evacúa el duodeno, suceden dos cosas: o hay procesos inflamatorios en el extremo distal del colédoco, o hay un cálculo que está impidiendo que el contraste se vierta al duodeno. ¿Ya? Pero esto sucede con la geografía operatoria, sí. Yo con la geografía operatoria yo realizaba 2 exposiciones. Cuando inyectaba el contraste el cirujano, porque me indicaba, voy a inyectar, ya, listo. Tomaba la radiografía y después tomaba una segunda para ver que si en la primera el contraste no se había vertido al duodeno, en la segunda sí la podía, como quien dice, mirar si efectivamente el contraste había llegado al duodeno. Indicaciones: iniciar la operación, evaluar el estado funcional del esfínter redondo, se debe relajar. Cálculos que tienen neoplasia, estenosis y la bien, antes de utilizar el radio, utilizábamos un equipo de rayos circular analógico. Ahora ustedes tienen el actualización, donde tenemos el tubo de rayos X y lo que hace el certificador. Esto se forma la imagen, lo envía aquí en el monitor y aquí se forma la imagen del monitor. ¿Qué se necesita? El almacén, se necesita una cámara. Esa cámara se va a colocar en el muñón del volumen y un receptor de imagen. En este caso, el receptor de imagen si es digital está aquí. En el caso de digital directo, con un cassette es parecido al cassette. Y si es analógico, creo que quedará así. Más o menos de 24 por 30 o 12 por 14. Bien. Esta es la otra teoría para analizar el contraste. Generalmente la jeringa es con capacidad de 20 mililitros. 20 centímetros cúbicos.
una jeringa. Bien, a ver. Hay dos formas de introducir el contraste. Cargar 20 centímetros puro de contraste iodado del cátodo. Y la otra es utilizar la mitad. Empleo 20, 10 de contraste y 10 de suelo. ¿Cuál es el fundamento de mezclar con suelo fisiológico el contraste? El fundamento es de que existen pequeños cálculos que puedan pasar desapercibidos al ingresar el contraste puro. No se puede enmascarar. Entonces dice, hay que diluirlo para poder mirar si hay algún cálculo pequeño. ¿No? Ese es el fundamento por el cual se diluye el contraste, ¿no? 50% de solución fisiológica y el otro 50% de contraste. ¿Qué es lo que hace? A ver, yo la verdad cuando fui a hacer la operación yo llegaba temprano. Me demoraba a las 8, yo estaba a las 7, 7 y cuarto, ya a las 7 estaba a la mesa del quirófano y yo le tomaba una radiografía 5. Ojo, usaba el equipo analógico. Entonces, yo debía calcular. Por ejemplo, si el conjunto derecho del paciente estaba aquí, el paciente estaba echado en su mesa, yo entraba por la cabecera. La mesa de sala de operaciones tenía debajo una bandeja y en esa bandeja colocaba mi chasis. Entonces yo tanteaba, empujaba para poder llegar al nivel del hipocondrio derecho y tomaba mi radiografía así. Me permitía ver factores y localizar el hipocondrio derecho. Eso se hacía. Y ahora con el equipo, pues, la PVC ya es fácil, ¿no? Los factores ya no hay problema con los factores, solamente el centrado. Pero el centrado es fácil. ¿Por qué? Porque el cirujano está operando y le decimos, doctor, indíqueme dónde está la vesícula, dónde está el muñón cístico. Entonces usted la agarra y puede decir aquí, ¿no? Por ejemplo, allá me señala ahí. Entonces yo empujo el equipo y justamente es mi colimador, el entrecruzamiento va a la zona donde me está indicando él, ¿no? El muñón cístico. Yo no puedo agarrar, yo no puedo tocar, yo no puedo palpar. A la otra zona. A ver, el cirujano toma la cámara, ¿no? Y luego revisa la función directamente en el muñón cístico y comienza a indicar el nivel de contraste. En ese momento el anestesista realiza apnea en el paciente. Eso le pedimos, apnea respiratoria, para que cuando se controle la respiración. Pedimos al personal que se retire y hacemos la exposición. Entonces, este catéter, esta sonda, se canaliza en el muñón cístico. Digo muñón porque ya se ha extraído la vesícula, ya no hay vesícula, queda ese rizado del cístico. Y ingresa con contraste a la vía biliar. A veces el cirujano puede pasar la vía biliar, como las arterias, buscando presencia de carga, sobre todo grande. Bien, si el cirujano inyecta de 5 a 10 milímetros, colocamos el receptor de imagen en el portabaquetas de la mesa de operaciones. Uno ingresa por debajo de la cabeza del paciente y lo conecta a nivel del hipocondrio derecho. Con ayuda del cirujano, que indica el punto de centrado. Al anestesio o al personal que controla la mesa, le podemos indicar el basculo. ¿Por qué este último punto es importante? Significa bascular la mesa hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el colédoco se sitúa casi a la parte media, es decir, punto colédoco a veces superpone con las apógenes transversas de las vértebras, con el mismo cuerpo vertebral.
Para evitar esa superposición, al paciente le podemos decir, volteate a la derecha, pero el paciente está inconsciente, él no nos puede obedecer. Entonces lo que se hace es de que la mesa se bascule ligeramente a la derecha para disociar el colédomo en las vértebras. Por eso se indica bascular la mesa hacia la derecha. Solicita apto sobre esa disposición. Bueno, para cualquiera de ustedes, una colapso debería ser en analógico, 70 con 50 minutos, más o menos. Pero ahora con el equipo digital ya no hay problema. Ahí se está viendo cómo ingresa el contraste con la medida. Y esto es lo que se tiene que evaluar. ¿Qué se evalúa? Que no haya cálculo residual. ¿Qué se evalúa? No olvidamos esto, que el contraste se haya vertido al duodeno. Si no se vierte al duodeno es porque hay algo que lo está impidiendo. Y se tiene que tomar otra radiografía. Una vez que el contraste pase al duodeno, la radiografía operatoria termina. Mientras no pase el contraste al duodeno, puede indicar que hay un proceso inflamatorio que el duodeno distal o hay un cálculo que está impidiendo que el contraste se vierta a la duodeno. Aquí, por ejemplo, se ve dilatado en el comienzo hepático izquierdo, en el que se debería hacer cálculo, que es hasta el duodeno. Aquí, el hepático derecho, laterales, el hepático izquierdo, el hepático común, esta es la causa. Este es el colédomo y aquí está el contraste y la velocidad del duodeno. Ha pasado el duodeno. Pero veo que hay, a ver. A ver, problema. Vamos a plantear un problema para hacerla difícil en sala de operación. Hacerla difícil en sala de operación. Nunca me ha pasado, pero me puede haber pasado. El hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, vamos a suponer dos imágenes iguales. El cirujano me pregunta, ¿qué te parece? ¿Cálculo? Es aire. Y usted yo he inyectado, usted se tiene inyectado. No, pero dime, ¿es aire o es cálculo? ¿Qué podría ser? ¿Qué yo haría para demostrar que es aire? Lo pararía al paciente y la burbujita subiría más arriba, ¿sí o no? Pero el paciente no se puede parar, porque está inconsciente. ¿Qué podría hacer? Por supuesto que la operación me va a demorar un poquito más, unos 5 minutos más, por supuesto. Tomaría pues una tangencial, o sea, una lateral de abdomen, y para ver que dentro de ese conducto, si la burbujita ha subido a la parte más alta de ese borde, es aire. Pero si no está en la parte superior, es un cálculo. Ya hemos visto que la presencia de aire o de líquido se puede reemplazar en el radiodiagnóstico poniéndolo de pie al paciente o tomándole si no se puede parar, estando en el punto dorsal o radiohorizontal. ¿Ya? No le ponemos más un poco, pero demostraría una burbuja de aire en su lugar.
Una fotografía, separadores, acá lo he puesto esto. ¿Por qué? Porque a veces sucede que en cirujano, ¿ven la diferencia en la anterior? En este. ¿Cuál es la diferencia? El primero, el segundo. Tiene que ver con el segundo, pero ¿qué pasa en esto? Es lo mismo darle una sopladita al globo que soplarlo con fuerza. Por soplarlo con fuerza me va a hacer de que el aire ingrese y extienda el globo realmente. En cambio, si yo soplo un poquito de aire, no se va a distender. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Se ha inyectado lentamente. No en bolo, a presión. A presión se extiende. Entonces, para indicar el contraste que está en la operación o en el postoperatorio, hay que inyectar el polar a presión. Porque si no se inyecta a presión, no se desciende bien la vía. Se ve así en la isla. Esto no es adecuado. Porque si no, estaría hablando de un problema de tipo inflamatorio toda la vida. Cálculos, eso sí son. Vean la forma de los cálculos. ¿Son redondeaditas? No son redondeadas. Cuando son redondeadas, te puede hacer pensar que es una burbuja de aire, en este caso no. Bien. Entonces ya saben el problema por qué se hace, digamos, que cada operación le llamamos SAI derecho. Mueve la mesa hacia la derecha. Porque el colédono se superpone con las vértebras. Puede dar una imagen falsa. Cambio aquí, vean, está desosado. Esto es ya. Creo que no se escucha bien el audio. La extirpación de la vesícula biliar, denominada colecisteturia, por lo general se realiza ante la presencia de cálculos biliares o inflamación de la vesícula biliar. Los síntomas de enfermedad de la vesícula biliar por lo general consisten en fiebre abdominal intermitente en el cuadrante superior y comúnmente se presenta cuando los cálculos biliares obstruyen temporalmente uno de los dos conductos que llevan la bilis desde la vesícula biliar al intestino. Si los cálculos no pasan, la vesícula biliar se puede hinchar, inflamar la infección. No va a poner el audio. Sí, para que lo vean. Esta es la operación. La idea de explicar, eso es lo importante. Extirpado el nivel cístico, por esta va a llegar una cámara. Ahí está el todo. Se va a empapar al cístico y le permite sacarlo. Probablemente es una física laparoscópica. Ahí está. Lo que decir no es a cielo abierto. La vesícula se puede quedar a cielo abierto o a través de la laparoscopia. Así es la cirugía de la laparoscopia. Ingresa por la zona umbilical.
hacer la operación de capacidad del tronco. Está viendo ese gobierno a la segunda mención de Dios. El Pacto de Cristo y esto es el pizarro de la
para desplazar la bandeja por debajo, justo a la altura del. Pasó que los mensajes se 34 con 32 segundos. 36 segundos. Ahí está.